La suave forma en que mi hija me rogó que me fuera a vivir con ella fue tan tierna que casi me dio pena decirle que no. Sin embargo, yo había escogido mi independencia, mi orgullo. En ese instante me gritó como nunca antes: «Esa casa ya no es tuya, papá». No dije nada. Solo saqué con manos inquietas el papel de propiedad. Lo que yo ignoraba era que, aunque aún no había perdido nada valioso, estaba a punto de quedarme sin todo. Si esta historia te impacta el alma, da clic en suscribirte al canal de Historias que Duelen. Cada día compartimos una nueva vivencia que podría ser la tuya. Cuéntanos desde qué lugar nos sigues. Me llamo Evaristo Salinas Vega. Tengo 73 años y jamás imaginé que mi propia hija me rompería el corazón de una forma tan dura y desconsiderada. Llevo 3 años siendo viudo desde que mi amada Remedios partió al cielo, dejándome un hueco profundo que no se llena con nada. Creí que había superado la peor pena que un hombre puede sentir, pero estaba totalmente equivocado. El dolor más grande no fue perder a mi esposa tras 45 años juntos. Lo terrible fue darme cuenta de quién era realmente mi hija Marisela. Esa niña que cargué cuando pesaba apenas 3 kilos, a la que enseñé a dar sus primeros pasos en este mismo jardín, a la que cuidé como un león defiende a sus cachorros. Era un martes de abril, cuando Marisela llegó a mi hogar con esa sonrisa conocida desde que era una bebé. Traía consigo unas empanadas hechas en casa que olían delicioso, y ese café fuerte que preparaba justo como su madre, con esa pizca de canela que tanto me gustaba. Se sentó a la mesa de madera, donde habíamos compartido miles de comidas, donde ella había hecho sus tareas escolares, donde habíamos festejado sus cumpleaños. «Papá», me dijo con esa voz dulce que me recordaba tanto a Remedios cuando era joven, «tengo una idea especial que te va a encantar». Yo la miraba con ojos de padre, que siempre ven al hijo como un ser frágil que necesita ser protegido. ¿Cómo iba a sospechar la traición que vendría después? «¿Por qué no te vienes a vivir con nosotros, con Rodrigo?», me preguntó con una ternura que me llegó hasta lo más hondo de este cuerpo cansado. Su voz sonaba como un dulce llamado, como esas promesas en las que uno quiere creer porque vienen del ser que más se quiere. La casa está muy vacía desde que mamá se fue y tenemos mucho espacio libre en la casa nueva que compramos el año pasado. «Emilio también quiere que vengas. Dice que echa mucho de menos los cuentos de aventuras que le contabas cuando era pequeño y se quedaba a dormir aquí los fines de semana». Sus palabras se notaban tan genuinas, tan repletas de afecto sincero, que por un largo instante sentí que tenía frente a mí a la hija ideal que siempre creí haber formado junto a Remedios. Mi corazón de anciano solo se derritió como mantequilla bajo el sol, pero algo muy dentro de mí, quizás el sacrosanto orgullo de un hombre que se ha ganado todo con esfuerzo, quizás esa necesidad urgente de mantener mi dignidad en pie después de tantas pérdidas, me hizo dudar de esa invitación tan atractiva. «Hija mía», le dije muy despacio pensando bien cada frase, como si caminara en un sitio peligroso. «Te agradezco mucho tu buena intención, pero yo estoy muy bien aquí en mi propia casa». Vi como su sonrisa se ponía un poco rígida en las esquinas, como le pasaba de niña cuando no lograba lo que quería, pero siguió insistiendo con esa terquedad que había heredado de mí. «Papá, piénsalo bien con calma. Ya no eres tan joven como antes. Y si te sucede algo aquí, completamente solo, sin nadie cerca, ¿quién va a auxiliarte? Los vecinos que apenas se hablan». Tenía algo de razón, pero mi casa era mi zona de seguridad, mi último reducto de libertad. Esta casa la levanté completamente con mis propias manos gastadas. Le expliqué mientras señalaba con orgullo las paredes que había puesto ladrillo por ladrillo hace 40 años. Cuando era joven, fuerte y tenía grandes aspiraciones. «Aquí naciste tú en el cuarto del fondo. Aquí creciste corriendo por estos pasillos. Aquí tu madre y yo fuimos inmensamente felices por muchas décadas. No es solo una construcción de ladrillo y cemento, Marisela de mi alma. Es mi vida entera concentrada en cada rincón, en cada muro, en cada ventana». Ella asintió con la cabeza, pero noté algo extraño en sus ojos verdes, como si estuviera calculando algo que yo no lograba ver, como si resolviera un problema matemático en su mente. «Pero papá», insistió con una voz que ya no era tan cariñosa, «la casa es demasiado grande para una sola persona mayor.
Es un desperdicio enorme de espacio y de dinero. Esa palabra me cayó encima como un cubo de agua helada en pleno invierno. ¿Desperdicio? Le pregunté sin poder ocultar el dolor que me atravesaba el pecho como una daga. ¿Mi casa es un desperdicio para ti? Marisela se dio cuenta al instante de que había cometido un error grave y trató desesperadamente de enmendarlo, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras ya habían salido de su boca como proyectiles. No, papá querido, no es eso lo que quise decir. Lo que digo es que podrías estar mucho más a gusto con nosotros, más acompañado, sin preocupaciones. Rodrigo también está totalmente de acuerdo con que vengas, mencionó a su esposo, pero yo sabía muy bien que él nunca había sido muy afectuoso conmigo. Siempre me veía como un estorbo incómodo en las reuniones familiares, como una sombra que opacaba sus pláticas importantes. Mira, Marisela de mi corazón, le dije con toda la calma que pude encontrar en mi alma agotada. Comprendo tu inquietud de hija amorosa, pero yo soy un hombre totalmente independiente. Aún puedo cuidarme solo, sin ayuda de nadie. Aún puedo tomar mis propias decisiones importantes. Aún tengo energía para vivir mi vida como yo deseo. No quiero convertirme en una carga pesada para nadie, ni siquiera para mi hija amada. Sus ojos se endurecieron por primera vez en toda la charla, como si se hubiera quitado una máscara. No serías una carga para nadie, papá. Eres mi padre, mi responsabilidad. Pero algo muy sospechoso en su tono de voz me indicaba que la situación no era tan sencilla como ella la presentaba con esas palabras bonitas. Los días que siguieron fueron una tortura continua, porque Marisela siguió insistiendo como una gota de agua que cae sin parar sobre una roca. Me llamaba cada mañana temprano para despertarme. Venía por las tardes con cualquier excusa inventada que se le ocurría. «Papá, ¿ya desayunaste bien hoy? Papá, ¿te acordaste de tomar todas las medicinas? Papá, ¿no sientes que la casa está demasiado vacía y en silencio?» Era como una ofensiva planeada y constante para hacerme cambiar de idea, para romper mi fuerza como se quiebra una rama seca. Pero yo me mantenía firme como un peñasco en el mar. Mi preciada libertad era lo único que me quedaba después de tantas pérdidas dolorosas y no estaba dispuesto a entregarla tan fácilmente sin luchar hasta el final. Una tarde calurosa, mientras cortaba con mucho cuidado los rosales rojos que mi querida Remedios había sembrado años atrás con sus manos finas, Marisela llegó acompañada de Rodrigo, que caminaba muy serio. Esto no era para nada común en nuestras costumbres. Él casi nunca venía a visitarme. Siempre tenía pretextos de trabajo o compromisos urgentes. «Suegro», me dijo con esa sonrisa completamente falsa que siempre llevaba puesta como un disfraz de teatro. Marisela me contó a detalle la idea familiar. «Me parece una excelente propuesta que se venga con nosotros a vivir como una familia unida». Yo seguí podando tranquilo, sin mirarlo a los ojos, concentrado en mis rosas. «Rodrigo, agradezco de verdad la preocupación, pero mi decisión ya está tomada y no va a cambiar». Sentí al instante cómo el ambiente se ponía tenso y pesado, como antes de una gran tormenta. «Papá», me dijo Marisela con un tono que ya no era para nada dulce ni afectuoso, «no seas tan obstinado y necio. Ya no tienes 20 años para andar haciendo tonterías. ¿Qué pasa si te caes en el baño y te rompes la cadera y no hay absolutamente nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si te da un infarto en la madrugada y mueres solo como un animal abandonado?» Su pregunta tenía una lógica contundente, pero yo había vivido 73 años tomando mis propias decisiones importantes, equivocándome y aprendiendo, pero siendo siempre dueño de mi vida. «Hija, cuando llegue ese momento inevitable, ya veremos qué hacer. Pero mientras pueda valerme completamente por mí mismo, me quedo aquí en mi casa hasta que Dios lo decida». Vi claramente cómo se lanzaba una mirada de entendimiento con Rodrigo, una mirada llena de secretos que no me gustó absolutamente nada. Esa larga noche, después de que se fueron, dejándome solo con mis pensamientos, me quedé sentado en la sala mirando las fotos enmarcadas de Remedios que estaban sobre la mesa del comedor, iluminadas por la lámpara amarilla que ella había elegido. «¿Qué harías tú en mi lugar, mi amor eterno?», le pregunté a su retrato sonriente, como hacía fielmente todas las noches desde que se fue. «¿Crees que estoy siendo demasiado orgulloso y terco? ¿O crees que hay algo más detrás de tanta insistencia?».
El profundo silencio de la casa me respondió con ecos, pero en ese silencio sagrado yo encontraba la paz que tanto necesitaba para seguir adelante. No sabía que era la última vez en mucho tiempo que iba a sentir esa paz verdadera en mi corazón. La peor crisis de mi vida apenas estaba comenzando a formarse en el futuro. Esa casa no era solamente 4 paredes de ladrillo y un techo de tejas para mí. Era la prueba visible de 40 años completos de trabajo honesto y esfuerzo, de grandes sueños hechos realidad, con el sudor constante de mi frente arrugada por el sol. Cada ladrillo lo había puesto yo mismo con mis propias manos, trabajando sin descanso los fines de semana después de agotadoras jornadas de 12 horas en la construcción. Cuando llegaba a casa con los músculos doloridos, pero con el alma llena de esperanza, mi querida Remedios me ayudaba como una compañera ideal, mezclando el cemento con una pala que le quedaba grande, cargando cubetas de agua que pesaban casi tanto como ella, siempre a mi lado sin condiciones, como la mujer excepcional que fue durante toda su vida. Éramos jóvenes, entonces apenas teníamos 30 años, llenos de esperanzas ilimitadas y planes maravillosos para el futuro que nos aguardaba. Recuerdo perfectamente el día glorioso que terminé de construir la última pared del segundo piso, colocando el último ladrillo como si fuera una joya valiosa. Remedios estaba embarazada de 8 meses de Marisela, con esa barriga enorme y redonda que apenas le permitía caminar sin agotarse, pero había insistido en acompañarme para ver el momento histórico. «Ya está completamente lista nuestra casa soñada, mi amor», le dije abrazándola por detrás con una ternura infinita, mientras mirábamos juntos lo que habíamos logrado construir con nuestras propias fuerzas. «Aquí van a crecer nuestros hijos queridos. Aquí vamos a envejecer juntos tomados de la mano. Aquí vamos a ser felices por siempre». Ella se apoyó suavemente en mi pecho sudoroso y suspiró con una felicidad palpable. «Es absolutamente perfecta, Evaristo de mi alma. Es perfecta porque la hiciste con amor sincero, con el corazón puesto en cada detalle». En esa casa sagrada, Marisela dio sus primeros pasos inestables, corriendo torpemente por el pasillo largo que conectaba todos los cuartos como una arteria principal. En esa sala amplia, celebramos todos sus cumpleaños de niña con pasteles caseros, sus graduaciones escolares con fotos que guardo hasta hoy, su boda elegante que organizamos vendiendo hasta el anillo de matrimonio de Remedios para pagarla. En esa cocina espaciosa, mi esposa preparaba religiosamente los almuerzos familiares de los domingos que duraban hasta bien entrada la noche, cuando todos nos íbamos a casa, con el estómago lleno y el corazón contento. Las paredes de esa casa guardaban celosamente las risas claras de mis nietos cuando eran pequeños e inocentes, los llantos de alegría pura, los abrazos interminables que duraban minutos. ¿Cómo podía Marisela atreverse a llamar a todo ese tesoro de emociones un simple desperdicio? Después de que mi adorada Remedios murió entre mis brazos en el hospital, luchando hasta su último aliento, la casa se sintió inmensa y silenciosa, como una iglesia vacía. Es totalmente cierto y no lo voy a negar, pero también se convirtió de inmediato en mi refugio seguro, en el lugar bendito, donde podía hablarle a su recuerdo amado sin que nadie me viera como un viejo loco que habla solo. En las mañanas tranquilas, cuando tomaba mi café fuerte en la cocina donde ella había preparado miles de desayunos, podía imaginar con claridad que ella estaba ahí conmigo, moviéndose por la cocina con esa gracia natural que tenía, preparando el desayuno como había hecho fielmente por tantos años. Era mi forma personal de mantenerla viva en mi corazón, de seguir siendo el hombre enamorado que ella conoció y amó hasta el final. Mi rutina diaria era sencilla, pero me daba una razón clara para levantarme cada mañana. Me despertaba puntualmente a las 6 en punto. Preparaba mi café bien cargado con esa cafetera italiana que Remedios me había regalado para un cumpleaños. Regaba con cariño todas las plantas del patio que ella había sembrado con sus propias manos. Leía de principio a fin el periódico local en el portal mientras escuchaba el canto de los pájaros. Por las tardes calurosas veía las noticias en la televisión vieja, que todavía funcionaba a la perfección. Arreglaba minuciosamente lo que hiciera falta reparar en la casa.
Cocinaba algo sencillo pero nutritivo para la cena. Los vecinos de toda la vida me saludaban siempre con respeto auténtico. Algunos venían específicamente a pedirme consejos técnicos sobre construcción o arreglos caseros, porque sabían que yo conocía todos los trucos. Me sentía enormemente útil, me sentía completamente vivo y con un propósito. ¿Por qué tenía que renunciar por mi voluntad a todo eso que me hacía feliz? La casa también significaba en la práctica mi completa libertad económica después de décadas de trabajo arduo. No tenía deuda hipotecaria pendiente. No debía ni un centavo a ningún banco ni persona. Había terminado de pagarla por completo 10 años atrás con el último dinero de mis ahorros. Los servicios básicos estaban siempre pagados a tiempo. Tenía mi pensión modesta, pero totalmente suficiente para vivir con dignidad, y un jardín fértil donde cultivaba con mis propias manos tomates rojos, chiles picantes y hierbas olorosas. Era completamente autosuficiente, como lo había sido durante toda mi vida productiva, sin depender económicamente de nadie. Esa autonomía me daba un valor personal que no estaba dispuesto a perder por ningún motivo. Un hombre sin independencia real no es verdaderamente un hombre completo. Es solo la sombra de lo que fue. Además de todo eso, en esa casa guardaba religiosamente todos mis tesoros más queridos e irreemplazables. Las herramientas de trabajo con las que había laborado durante 40 años, perfectamente ordenadas y engrasadas en mi taller personal del fondo del patio. Los álbumes de fotos familiares, donde estaba completamente registrada la historia de mi familia desde el día de mi boda. Los muebles resistentes que Remedios y yo habíamos comprado con tanto sacrificio económico a lo largo de los años, cada uno con su historia y sus recuerdos, su ropa favorita, que todavía conservaba milagrosamente su olor característico en el closet que no me atrevía a abrir muy seguido. Sus libros de recetas llenos de notas escritas a mano, sus plantas que seguían floreciendo, sus recetas secretas escritas con esa letra perfecta que tenía. Todo eso era absolutamente sagrado para mí, intocable, insustituible. Pero lo que más profundamente me dolía de la constante insistencia de Marisela era que parecía no entender en absoluto el gigantesco valor sentimental de la casa. Para ella, evidentemente, era solo un inmueble común, un espacio físico que ocupaba lugar en el mundo y nada más. Para mí, en cambio, era el templo sagrado donde había vivido los mejores años de mi vida entera, donde había sido verdaderamente feliz. Era el lugar bendito donde había sido esposo enamorado, padre orgulloso, abuelo consentidor. Era donde había formado a mi familia, donde había construido mi identidad como hombre. ¿Cómo podía explicarle todo eso tan profundo y personal a alguien que aparentemente solo veía metros cuadrados y oportunidades de negocio? Una tarde soleada, mientras limpiaba con detalle las ventanas del frente, con esa dedicación que Remedios me había enseñado, mi vecina de siempre, doña Carmen, se acercó curiosa a la reja de hierro que separaba nuestras casas. «Don Evaristo», me dijo con esa sonrisa amable y sincera que había tenido durante los 20 años que llevábamos siendo vecinos. «Qué bueno verlo tan activo y con energía todos los días. Esta casa siempre está impecable gracias a todo el cuidado que usted le pone». Sus sencillas palabras me llenaron completamente de orgullo legítimo, de esa satisfacción que solo da el trabajo bien hecho. Es que una casa sin cuidados constantes se va apagando poco a poco, doña Carmen, y yo no voy a permitir jamás que esta casa se muera mientras yo esté vivo para cuidarla. Ella asintió con comprensión, como si entendiera perfectamente lo que yo sentía. «Usted está muy bien aquí, don Evaristo, muy bien y muy tranquilo». Esa noche, mientras cenaba totalmente solo en el comedor grande, pensé con nostalgia en todas las cenas familiares numerosas que habíamos compartido alrededor de esa mesa de madera maciza. Los domingos felices cuando Marisela traía a Emilio de pequeño y él se subía inmediatamente a mis rodillas, pidiendo con esa vocecita tierna que le contara cuentos de fantasmas o historias de aventuras. Rodrigo siempre llegaba tarde con alguna excusa de trabajo y se iba temprano alegando asuntos urgentes. Pero Marisela y el niño se quedaban conmigo hasta muy entrada la noche, jugando, riendo, compartiendo. ¿Cuándo exactamente había cambiado todo eso tan hermoso? ¿Cuándo mi hija había dejado de ver la casa
como su hogar de la infancia, para verla como una simple posibilidad de negocio. Antes de acostarme en mi cama solitaria, como hacía religiosamente cada noche sin falta, me paré con respeto frente al retrato enmarcado de Remedios que estaba sobre la mesa del comedor, iluminado suavemente por la luz amarilla de la lámpara. «Mi amor eterno», le dije en voz muy baja para que nadie más pudiera escucharme. «Nuestra casa sagrada está en peligro real, pero todavía no sé exactamente de qué tipo de peligro se trata. Marisela insiste tanto y con tanta desesperación que ya no parece afecto de hija, parece otra cosa completamente distinta». El retrato me miraba fijamente, con esos ojos dulces y sabios que conocía tan bien después de tantos años de matrimonio feliz, como si quisiera advertirme urgentemente de algo terrible que se acercaba. Pero yo todavía no podía imaginar siquiera la traición monstruosa que se estaba gestando en completo silencio a mis espaldas. Las semanas siguientes a nuestra conversación se convirtieron en un tormento sutil pero constante, porque Marisela comenzó a modificar por completo su forma de ser conmigo de maneras que al principio parecían inofensivas, pero que poco a poco me fueron poniendo nervioso. Ya no llegaba con empanadas caseras ni con esa sonrisa auténtica de antes, sino que venía con un plan oculto que yo podía sentir, pero no podía definir con claridad. Sus visitas se hicieron más frecuentes, pero menos cariñosas, más estudiadas que espontáneas. Llegaba siempre con Rodrigo, o con excusas relacionadas con revisar que todo estuviera bien, como si yo fuera un niño pequeño incapaz de cuidar su propia casa. «Papá», me decía mientras inspeccionaba cada rincón con ojos críticos, «¿no crees que esta casa es demasiado grande para mantenerse sola?». Esa pregunta se repetiría como un disco dañado durante los días siguientes, cada vez con más molesta insistencia. Una tarde particularmente calurosa de mayo, mientras yo estaba regando tranquilamente mis tomates en el jardín de atrás, escuché voces conocidas conversando en la calle frente a mi casa. Era Marisela hablando con doña Carmen, mi vecina de confianza, pero el tono de la plática me pareció extraño y preocupante. Me acerqué sin hacer ruido a la ventana que daba al frente y pude escuchar pedazos de una charla que me heló la sangre en las venas. «Es que ya está muy mayor para vivir solo», decía Marisela con una voz que sonaba preocupada, pero que tenía algo falso, algo actuado. «A veces me da mucho miedo pensar que le puede pasar algo, y nadie se va a dar cuenta hasta días después». Doña Carmen respondía con murmullos comprensivos, pero yo sabía que ella conocía perfectamente mi rutina y sabía que yo estaba en excelentes condiciones físicas y mentales para mi edad. Lo que más me inquietó de esa conversación espiada no fueron las palabras en sí, sino la forma planeada en que Marisela las decía, como si estuviera sembrando dudas en la mente de los vecinos sobre mi capacidad para vivir de forma independiente. Era como si estuviera armando un caso legal invisible contra mí, recolectando testimonios y opiniones que pudieran apoyar su idea de que yo era un viejo debilitado que necesitaba vigilancia constante. Cuando terminó de hablar con doña Carmen, la vi caminar hasta la casa de don Miguel, el vecino del lado izquierdo, y repetir exactamente la misma plática, con las mismas palabras preocupadas y la misma actuación perfecta. Eso no era casualidad. Eso era una campaña organizada y bien pensada. Esa misma semana comenzaron a llegar llamadas telefónicas raras a mi casa, siempre en horas exactas, cuando Marisela sabía que yo estaba descansando o viendo las noticias de la tarde. Al principio pensé que eran llamadas equivocadas o vendedores fastidiosos, pero después me di cuenta de que alguien estaba verificando sistemáticamente mis horarios, comprobando cuándo estaba en casa y cuándo no. Una tarde contesté más rápido de lo normal y escuché claramente cómo colgaban de inmediato sin decir una palabra. Al día siguiente, le mencioné sin darle importancia el tema a Marisela durante una de sus visitas espontáneas y noté cómo se ponía ligeramente nerviosa y cambiaba rápidamente de tema, preguntándome si había pagado la cuenta del teléfono o si tenía problemas con la línea. Pero las señales más preocupantes comenzaron cuando Marisela empezó a hacer preguntas muy concretas sobre los papeles de la casa y mis documentos legales importantes. «Papá,
Me preguntó un día mientras fingía ayudarme a acomodar unos papeles viejos. ¿Dónde guardas todos los documentos de la casa? Es importante que yo lo sepa, por si llega a pasar algo inesperado. Yo le expliqué que tenía todo perfectamente organizado en una caja fuerte pequeña, que había comprado años atrás, pero noté cómo sus ojos brillaron con un interés que no me gustó nada. ¿Y tienes copia de la escritura original? Insistió con una curiosidad que parecía demasiado técnica para ser casual. ¿El notario te dio todos los papeles necesarios cuando terminaste de pagar el crédito? Lo que de verdad me puso en alerta fue cuando ella comenzó a decir, muy suavemente al principio, que sería más seguro si tuviera acceso a mis cuentas de banco y a mis papeles importantes, por si acaso me ocurría algo. Papá querido, me decía con esa voz melosa que ya dominaba, a tu edad es fundamental tener todos los asuntos en orden. ¿Qué tal si vamos con un abogado para verificar que todo esté actualizado? Sus ideas parecían lógicas por fuera, pero algo instintivo dentro de mí me avisaba que había un plan escondido detrás de tanta supuesta preocupación. Cuando le dije que prefería manejar mis cosas yo mismo, noté cómo se frustraba y trataba de disimular su enojo con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Una mañana de junio, mientras desayunaba tranquilo en mi cocina leyendo el diario, vi por la ventana a un hombre desconocido parado frente a mi casa tomando fotos con una cámara grande. No parecía un turista cualquiera, ni alguien que estuviera documentando el barrio sin motivo. Era claro que estaba fotografiando solo mi propiedad desde varios ángulos, como si fuera una tasación o un informe técnico. Salí de inmediato a preguntarle qué hacía, pero cuando me vio cerca, guardó la cámara rápidamente y se fue caminando muy aprisa sin dar ninguna explicación. Esa misma tarde llamé a Marisela para contarle el incidente extraño y su reacción fue demasiado calmada, como si ya supiera de qué le estaba hablando. Los comentarios de Marisela sobre cuánto valía mi casa se hicieron cada vez más seguidos y exactos, como si hubiera estado investigando a fondo el mercado de bienes raíces de la zona. ¿Sabías que la casa de la esquina se vendió el mes pasado por una fortuna? Me preguntaba sin darle importancia mientras tomábamos café. Es increíble cómo han subido los precios en este barrio. Tu casa debe valer muchísimo dinero ahora. Cuando yo le contestaba que no me importaba el precio porque nunca pensaba vender, ella insistía, pero papá, es bueno saber esas cosas. Es parte de tu legado familiar. La manera en que decía legado familiar me sonaba a que ella ya se sentía dueña de parte de algo que era solamente mío. Lo que terminó de confirmar mis sospechas fue cuando descubrí por pura suerte que Marisela había estado preguntando en la oficina de registro de propiedades sobre el estado legal de mi casa. Me enteré porque don Raúl, que trabajaba en esa oficina y conocía a mi familia desde hace años, me comentó en la calle que mi hija había ido a pedir información sobre propiedades a mi nombre. Doña Marisela me pidió que le explicara todo el proceso para cambiar dueños de una propiedad, me dijo don Raúl con inocencia, sin saber que me estaba revelando un secreto que mi propia hija había mantenido oculto. Sabes que quiere estar lista para ayudarte con los trámites cuando sea necesario. Esas palabras me golpearon como un mazazo en la cabeza. Esa noche no pude conciliar el sueño ni un solo minuto, dando vueltas en la cama mientras intentaba unir todas las piezas del rompecabezas que se estaba formando delante de mí. Las visitas planeadas, las conversaciones con los vecinos, las preguntas sobre documentos, las fotos misteriosas, las consultas en el registro. Todo señalaba una conclusión que no quería aceptar, pero que se volvía más evidente cada día. Mi propia hija estaba planeando algo relacionado con mi casa, algo que necesitaba información precisa sobre mi situación legal y financiera. Me levanté varias veces en la noche para asegurarme de que todas las puertas estuvieran bien cerradas, sintiendo por primera vez en mi propia casa esa horrible sensación de no estar totalmente a salvo. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café de siempre frente al retrato de Remedios, le hablé con más urgencia que nunca. Mi amor, le dije con una angustia que no podía ocultar. Creo que nuestra hija está tramando algo muy malo contra nuestra casa. Todas las señales están ahí,
Pero todavía no puedo creer que sea capaz de engañarme de esta forma. El silencio de la casa me respondió con ecos que sonaban distintos, más oscuros que antes. Por primera vez en 3 años de viudez, me sentí verdaderamente solo y débil, como un anciano indefenso a punto de ser devorado por los peligros que él mismo había criado y cuidado toda su vida. La tormenta que se acercaba iba a ser mucho peor de lo que podía imaginar en mis peores miedos. La confrontación y la gran mentira. El momento de la pelea final llegó como un huracán destructor que arrasa con todo a su paso. Un martes de julio que jamás podré olvidar, aunque viva 100 años más. Marisela llegó a mi casa acompañada de Rodrigo, pero esta vez no traía empanadas ni café, sino una carpeta llena de papeles y esa cara de enojo que me recordaba dolorosamente a mi suegra cuando se molestaba. No hubo saludos amables ni besos. Solo se sentaron en la sala como si fuera una oficina de negocios y no el hogar donde ella había crecido. «Papá», me dijo con una voz fría que nunca le había escuchado, «tenemos que hablar en serio sobre tu situación». Yo me senté frente a ellos, sintiendo como si estuviera siendo juzgado, pero todavía no podía imaginar la magnitud de la traición que estaba a punto de descubrir. «Hemos estado pensando mucho en tu bienestar», siguió Marisela mientras abría la carpeta con movimientos calculados. «Y hemos llegado a la conclusión de que ya no puedes seguir viviendo solo en esta casa tan grande». Rodrigo afirmó con la cabeza a su lado, como un cómplice que había practicado bien su parte. «Es por tu propio bien, suegro. A tu edad, vivir solo es un riesgo muy grande». Yo los escuchaba con una mezcla de sorpresa y un dolor cada vez más fuerte, porque en sus voces no había afecto ni preocupación auténtica, sino una determinación helada que me congelaba la sangre. «Pero si yo estoy perfectamente bien», les dije tratando de mantener la calma, «no entiendo cuál es el problema». Marisela y su esposo intercambiaron una mirada antes de seguir con su plan, que estaba obviamente preparado. «Papá, ¿de verdad no estás bien?», me dijo con una crueldad que me atravesó el corazón como una cuchilla afilada. «Los vecinos nos han dicho que a veces te ven hablando solo en el jardín, que se te olvidan cosas importantes, que dejaste el gas abierto el otro día». Yo me quedé totalmente paralizado porque sabía que esas acusaciones eran mentira total. Sí, hablaba con el recuerdo de Remedios, pero eso no era locura sino amor eterno. Nunca me había olvidado de nada importante y jamás había dejado el gas abierto. «Eso no es verdad». Protesté con toda la dignidad que pude reunir. «Ustedes saben perfectamente que eso no es cierto». Pero Marisela ya había sacado unos papeles de la carpeta y los puso sobre la mesa con un golpe seco que resonó en toda la sala. «Además», continuó sin piedad, «esta casa es demasiado cara de mantener con tu pensión pequeña. Los impuestos, los servicios, las reparaciones, todo eso es demasiado para ti». Rodrigo se unió al ataque con su voz pesada. «Y si llega a pasarte algo, Dios no lo quiera, toda esta responsabilidad va a caer sobre Marisela. No es justo para ella». Yo sentía como si me estuvieran quitando el aliento, como si me estuvieran enterrando vivo con palabras. «Pero esta casa está completamente pagada», les recordé con voz temblorosa. «No debo nada a nadie y mis gastos están totalmente cubiertos con mi pensión». Era como hablarle a una pared de piedra, porque ellos ya habían tomado su decisión sin consultarme y solo estaban siguiendo un guión escrito. Fue entonces cuando Marisela soltó la noticia demoledora que iba a destrozar mi mundo en 1000 pedazos. «Papá», me dijo mirándome directamente a los ojos sin parpadear, «nosotros ya encontramos una residencia muy buena donde vas a estar muy bien cuidado. Tiene personal médico las 24 horas, actividades de ocio, otros abuelos de tu edad. Vas a ser mucho más feliz ahí que aquí solo como un fantasma». Las palabras residencia y abuelos me cayeron como cubetas de agua helada. Me estaban hablando de un asilo, de encerrarme como a un loco, de arrancarme de mi hogar sagrado para llevarme a un lugar donde iría a morir lentamente entre desconocidos. «Jamás», les dije con una firmeza que brotaba de lo más profundo de mi alma. «Jamás voy a aceptar eso». La discusión se hizo más fuerte hasta convertirse en una pelea terrible llena de palabras hirientes y reclamos amargos. Marisela me gritaba que era un viejo necio e irresponsable,
que no entendía lo que era mejor para él, que era una carga pesada para toda la familia. Rodrigo la apoyaba con comentarios venenosos sobre mi egoísmo y mi falta de consideración hacia mi propia hija. Yo les respondía con toda la rabia de un hombre que ha trabajado honestamente toda su vida para ser tratado con respeto en su vejez. «Esta es mi casa», les gritaba con una voz que no reconocía como propia. «La construí con mis propias manos, la pagué con mi sudor, y nadie me va a sacar de aquí mientras yo viva». Pero ellos habían venido listos para esta resistencia. Fue en el momento más intenso de la pelea, cuando Marisela me dio el golpe más duro de toda mi vida. Se levantó con los ojos llenos de ira y me gritó con una voz que me llegó hasta los huesos: «Esa casa ya no es tuya, papá. Entiéndelo de una vez». Sus palabras retumbaron en toda la sala como un disparo mortal, rebotando en las paredes que habían visto tantos momentos felices. «Tú ya no decides nada. Nosotros vamos a decidir lo que es mejor para ti, te guste o no». Yo me quedé inmóvil en mi silla, sintiendo como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho y lo estuvieran girando lentamente. Mi propia hija, la niña que había cuidado y protegido toda la vida, me estaba quitando el derecho a vivir en mi propia casa. Con las manos temblando de dolor y rabia, me levanté despacio y caminé hacia el mueble donde guardaba mis papeles más importantes. Saqué la escritura de la casa, ese documento sagrado que representaba 40 años de esfuerzos y sueños cumplidos, y se la mostré con toda la dignidad que me quedaba. «Aquí está la escritura», les dije con voz quebrada pero firme. «Aquí dice claramente que esta casa es mía, completamente mía, y mientras yo tenga vida, nadie me va a sacar de aquí». Marisela y Rodrigo miraron el papel con una expresión rara, como si hubieran esperado exactamente ese momento. Intercambiaron una mirada que no pude entender, pero que me puso la piel de gallina. «Ay, papá», me dijo Marisela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que tenía algo de victoria anticipada. «Siempre tan aferrado a tus papeles viejos». Rodrigo se rió por lo bajo, un sonido desagradable que me hizo sentir como si se estuvieran burlando de mí cruelmente. «Está bien, papá. Por ahora quedémonos así, pero piensa en lo que te dijimos». Se levantaron para irse, recogiendo sus documentos con movimientos a propósito lentos, como si quisieran alargar mi sufrimiento. «Te damos una semana para que recapacites», añadió Marisela desde la puerta. «Después de eso, vamos a tomar las medidas necesarias para protegerte de ti mismo». Sus palabras sonaron como una amenaza oculta que me hizo temblar de pies a cabeza. Después de que se fueron, dejándome solo con mi dolor y mi confusión, me quedé sentado en la sala sosteniendo la escritura como si fuera un amuleto protector. La leí una y otra vez, buscando la seguridad que siempre me había dado, pero por primera vez en 40 años sentí una duda terrible creciendo en mi pecho como un cáncer. ¿Por qué Marisela y Rodrigo habían reaccionado de esa manera tan extraña cuando les mostré el documento? ¿Por qué esa sonrisa cruel cuando mencioné que la casa era legalmente mía? Había algo que yo no sabía, algo importante que se me estaba escapando, pero mi mente confundida no podía descifrar qué era exactamente. Si estás escuchando mi historia hasta aquí, por favor dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo. A veces saber que hay personas en el mundo que me escuchan me da fuerzas para seguir contando esta pesadilla que viví. Esa noche no pude dormir ni un segundo, caminando por toda la casa como un fantasma, revisando cada rincón como si fuera la última vez que lo vería. Hablé con el retrato de Remedios hasta que me dolió la garganta. Mi amor, nuestra hija se ha vuelto loca. Quiere meterme en un asilo y quitarme nuestra casa sagrada. ¿Qué voy a hacer sin ti para enfrentar esto? El silencio me respondió con ecos que sonaban como lamentos, y tuve el terrible presentimiento de que lo peor estaba por llegar. No sabía que en pocas semanas iba a descubrir una traición tan enorme que haría que esta discusión pareciera un juego de niños. El viaje y el descubrimiento amargo. Los días siguientes a esa terrible pelea fueron un infierno de nervios y preocupación constante que me estaba consumiendo lentamente pero sin parar. No podía dormir más de 2 horas seguidas. Me despertaba bañado en sudor frío, pensando en las palabras crueles de Marisela y esa sonrisa rara que había puesto cuando le mostré la escritura de mi casa.
Comía apenas unas cucharadas de comida porque tenía el estómago totalmente cerrado por la angustia y había perdido 5 kilos en una semana. Mis manos temblaban sin parar, no sabía si de rabia o de miedo, y tenía una presión en el pecho que me hacía pensar que me iba a dar un infarto en cualquier momento. Era como si mi propio cuerpo se estuviera rebelando contra la traición de mi hija, como si cada parte de mi ser rechazara la realidad de lo que estaba viviendo. Fue mi hermano menor, Aurelio, quien me sugirió la idea que me salvaría y que iba a cambiar todo el rumbo de mi historia. Me llamó por teléfono desde Guadalajara, donde vivía desde hacía 20 años. De inmediato notó en mi voz que algo terrible estaba pasando. «¿Qué hermano? Suenas muy mal», me dijo con esa preocupación genuina que solo los familiares de sangre pueden tener. «¿Qué te está sucediendo?». Le conté todo lo ocurrido con Marisela, cada detalle doloroso, cada palabra hiriente, y él escuchó en silencio absoluto hasta que terminé mi amargo relato. «Evaristo», me dijo con una sabiduría que solo dan los años, «necesitas alejarte de ahí un tiempo para pensar con claridad. Vente conmigo unas semanas, cambia de ambiente, despeja tu mente. A veces la distancia nos ayuda a ver las cosas con más claridad». Al principio me resistí a la idea, porque no quería dejar mi casa ni por un solo día, especialmente en esos momentos de peligro, cuando sentía que tenía que protegerla como un soldado protege su puesto. Pero Aurelio insistió con esa terquedad familiar que habíamos heredado de nuestro padre. «Hermano, si te quedas ahí vas a enloquecer de tanto darle vueltas al mismo problema. Además, un cambio de aire te va a sentar muy bien. Hace años que no nos vemos. Tenemos tanto de qué hablar». Sus palabras eran lógicas y además sentía una necesidad desesperada de estar con alguien de mi familia que me quisiera de verdad. Alguien que no me viera como un estorbo o un problema que resolver. «Está bien», le dije finalmente, «pero solo 2 semanas. No puedo dejar la casa sola más tiempo que eso». La decisión de viajar me llenó de una extraña mezcla de alivio y culpa que no sabía cómo manejar emocionalmente. Alivio porque podría escapar temporalmente de la presión constante y los ojos acusadores de Marisela, pero culpa porque sentía que estaba abandonando mi hogar sagrado en el momento en que más me necesitaba. Pasé 3 días enteros preparando la casa para mi ausencia, revisando cada ventana, cada puerta, cada cerradura como si fuera un ritual sagrado. Corté el gas, desconecté todos los aparatos eléctricos innecesarios, le pedí a doña Carmen que recogiera el correo y que revisara que todo estuviera bien. «No se preocupe, don Evaristo», me dijo con esa amabilidad que siempre tenía. «Yo voy a estar muy atenta de que todo esté en orden». Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero igual me iba con el corazón oprimido. El viaje en autobús hasta Guadalajara fue una experiencia agridulce que me revolvió emociones que tenía guardadas desde hacía años. Durante las 8 horas de camino, mientras veía pasar los paisajes de México por la ventanilla, pensé en todos los viajes que había hecho con Remedios cuando éramos jóvenes y teníamos pocos recursos, pero muchos sueños. Recordé especialmente un viaje que hicimos cuando Marisela tenía 5 años. Cómo se emocionaba viendo las montañas y los pueblos. Cómo nos pedía que paráramos en cada puesto de dulces que veía en las paradas. «Mira, papá, qué hermoso es México», me había dicho con esa vocecita inocente que ahora me parecía de otra vida completamente diferente. ¿Dónde se había perdido esa niña dulce y cariñosa? ¿Cuándo se había convertido en la mujer fría y calculadora que quería meterme en un asilo? Aurelio me recibió en su casa, con los brazos abiertos, y esa sonrisa de hermano que no había cambiado nada en todos esos años de separación. Físicamente estaba más viejo, con el pelo totalmente blanco y arrugas profundas alrededor de los ojos, pero conservaba esa energía y esa calidez humana que siempre lo habían distinguido. «Hermano querido», me dijo abrazándome fuerte en la puerta de su casa. «Qué bueno tenerte aquí conmigo después de tanto tiempo». Su esposa, Dolores, me preparó una cena deliciosa con todos mis platillos favoritos de la infancia, y por primera vez en semanas pude comer con apetito real, sintiendo cómo mi estómago agradecía la comida casera hecha con amor verdadero. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses, tranquilo por la sensación de estar en un lugar donde era genuinamente querido y respetado.
Los primeros días en Guadalajara fueron como un remedio milagroso para mi alma herida y mi cuerpo enfermo de tanto estrés. Aurelio me llevaba a caminar por el centro histórico. Visitamos la iglesia principal donde habíamos jugado de niños. Fuimos al mercado donde comprábamos dulces con las monedas que nos daba nuestro abuelo. Hablamos durante horas sobre nuestra infancia, sobre nuestros padres, sobre los tiempos felices cuando la familia estaba unida y no había traiciones ni intereses de dinero que la destruyeran desde dentro. ¿Te acuerdas cuando papá nos llevaba a pescar al río?, me preguntaba Aurelio con los ojos brillantes de nostalgia. Éramos tan felices entonces, tan inocentes. No sabíamos que la vida podía ser tan complicada y dolorosa. Sus palabras me consolaban porque me recordaban que había existido una época en mi vida donde el amor familiar era puro y sin esperar nada a cambio. Pero conforme pasaban los días, una inquietud extraña comenzó a crecer dentro de mí, como una mala hierba que no podía arrancar. Por las noches, cuando todos dormían, me levantaba en silencio y me sentaba en el patio de la casa de Aurelio, mirando las estrellas y pensando obsesivamente en mi hogar abandonado. ¿Estaría todo bien? ¿Habría revisado doña Carmen como me había prometido? ¿Se habría atrevido Marisela a hacer algo durante mi ausencia? Tenía pesadillas recurrentes donde llegaba a mi casa y encontraba que la habían demolido o que estaba llena de extraños que decían ser los nuevos dueños. Me despertaba empapado en sudor frío, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, necesitando desesperadamente escuchar mi propia voz, diciéndome que todo era solo un mal sueño. El regreso y la verdad impactante el día que tenía planeado volver, que era un domingo de agosto, me desperté con un presentimiento terrible que no podía explicar con la razón, pero que me oprimía el pecho como una gran prensa. Era como si una voz invisible me estuviera diciendo al oído que algo muy malo había ocurrido en mi ausencia, que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, de la manera más dolorosa posible. Durante el desayuno no pude probar ni un bocado. Tenía las manos tan temblorosas que no podía sostener la taza de café, y Aurelio notó de inmediato mi estado de gran nerviosismo. «Hermano», me dijo preocupado, «¿estás bien? Te ves muy pálido». Yo no quise contarle sobre mi presentimiento, porque sonaba como una locura, pero algo en mi interior me gritaba que tenía que regresar inmediatamente a defender mi casa. El viaje de regreso fue una tortura psicológica indescriptible, 8 horas eternas de preocupación creciente y pensamientos catastróficos que se multiplicaban como virus malignos en mi cabeza. Cada kilómetro que me acercaba a mi ciudad aumentaba mi sensación de pánico, como si fuera camino hacia una ejecución programada. Traté de calmarme diciéndome que eran solo nervios sin razón, que había dejado todo perfectamente seguro, que doña Carmen me habría llamado si hubiera pasado algo grave. Pero mi instinto de viejo, esa sabiduría profunda que se desarrolla después de décadas de experiencias difíciles, me decía que mi mundo estaba a punto de derrumbarse por completo. Llegué a mi ciudad al atardecer, cuando el sol se ocultaba detrás de los cerros, pintando el cielo de colores que normalmente me tranquilizaban. Pero ese día me parecieron como manchas de sangre. El taxi que tomé en la estación de autobuses me llevó lentamente por las calles conocidas de mi barrio. Y con cada cuadra que avanzábamos, mi corazón latía más fuerte y más rápido. Cuando finalmente doblamos la esquina de mi calle y mi casa apareció ante mis ojos, sentí como si el mundo se detuviera en seco. Había algo diferente, algo que no podía identificar con claridad, pero que me hizo sentir como si estuviera viendo mi hogar a través de los ojos de un extraño. El jardín se veía un poco descuidado, a pesar de que solo habían pasado 15 días. Las ventanas tenían una expresión vacía que no recordaba, y había una sensación general de abandono que me heló la sangre. Pagué al taxista con manos temblorosas y caminé lentamente hacia la puerta principal, cargando mi maleta pequeña y un presentimiento gigantesco de que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de terminar para siempre. Lo que vi cuando llegué a la puerta principal de mi casa me golpeó como un martillazo directo en la cabeza, dejándome completamente inmóvil por varios segundos que se sintieron como horas eternas. La cerradura de la puerta, esa cerradura dorada que yo mismo había instalado 10 años atrás y que conocía como las líneas de mi propia mano,
que había sido totalmente cambiada por una cerradura plateada y moderna que jamás había visto en mi vida. Mi llave, esa llave sagrada que había cargado en mi bolsillo durante una década, como un amuleto protector, no entraba en la nueva cerradura ni un poquito. La inserté una y otra vez con manos cada vez más desesperadas, pensando que tal vez era un error de mi vista cansada o de mis dedos temblorosos, pero la cruda realidad era ineludible. Alguien había cambiado la cerradura de mi propia casa durante mi ausencia, convirtiendo mi propio hogar en una fortaleza inaccesible para mí. Con el corazón bombeando sangre a una velocidad que me hacía temer un infarto inmediato, rodeé mi casa como un animal herido, buscando alguna forma de entrar a su guarida sagrada. Probé la puerta trasera, la ventana del cuarto de servicio, la puerta del patio donde guardaba mis herramientas de trabajo. Todas las cerraduras habían sido cambiadas con mucho cuidado. Todas mis llaves se habían vuelto completamente inútiles de la noche a la mañana. Era como si mi propia casa me hubiera traicionado. Como si las paredes que yo había construido ladrillo por ladrillo se hubieran puesto en mi contra. Me quedé parado en el jardín que había cultivado con mis propias manos, sintiéndome como un invasor en mi propia vida, como un fantasma que trata de regresar a un mundo que ya no le pertenece. Pero lo que terminó de destrozarme emocionalmente no fueron las cerraduras cambiadas, sino las señales claras de que había personas extrañas viviendo dentro de mi casa sagrada. A través de las ventanas del frente pude ver muebles que no eran míos, un sofá moderno de cuero negro, donde antes estaba mi sillón de tela floreada, que Remedios había escogido. Una pantalla enorme y delgada ocupaba el lugar de mi viejo televisor chico, con su base de madera. En vez de los paños azules que mi esposa había fabricado con tanto cariño, colgaban unas cortinas nuevas de tono crema en las ventanas. Y encima de la mesa del comedor, esa donde habíamos compartido miles de comidas familiares, había floreros y adornos que nunca antes había visto. Era como si hubiera entrado a un mundo diferente, donde mi hogar seguía en pie, pero ya no me pertenecía, donde mi existencia había sido borrada y cambiada por la vida de gente completamente extraña. En ese instante de asombro total, mientras mi cabeza aún intentaba comprender la magnitud de lo que tenía enfrente, apareció un joven de unos 30 años, totalmente desconocido para mí, junto a una mujer embarazada y 2 niños pequeños. Salieron por la entrada principal de la casa como si fuera lo más normal del mundo, como si ese hubiera sido su hogar desde siempre y no el mío. ¿Necesita algo, señor?, me preguntó el hombre con una mezcla de amabilidad y recelo, preguntándose claramente qué hacía un anciano extraño parado en el césped de su propiedad. Me quedé mudo por un buen rato, con la boca abierta como un pez fuera del agua, tratando de articular palabras que explicaran lo que no tenía explicación. Esta es mi casa, logré decir por fin con una voz que sonaba rota y lamentable, incluso para mis propios oídos. La reacción del hombre fue de total desconfianza, combinada con una lástima condescendiente que me hizo sentir como un demente perdido que requería atención médica. Señor, creo que se está confundiendo, me dijo con el tono que se usa para dirigirse a un niño o a una persona con problemas de memoria. Nosotros adquirimos esta vivienda hace 3 semanas. Tenemos todos los papeles en regla. La escritura está a nuestro nombre. Su esposa se acercó con los niños agarrados a sus piernas, observándome con una mezcla de temor y compasión que me llegó al fondo del alma como una daga oxidada. Pobrecito, la oí susurrarle a su esposo. Debe ser un abuelo que se perdió. Tendríamos que llamar a la policía o a sus parientes. Sus palabras me golpearon como cachetadas, pues me hicieron dar cuenta de cómo debía verme desde su punto de vista. Un anciano perturbado que reclamaba una casa que, obviamente, no era suya. No, repetía yo sin parar, sacando de mi cartera la copia del documento de propiedad que siempre llevaba conmigo, como si fuera una credencial sagrada. Miren, aquí está la prueba. Este lugar está registrado a mi nombre, Evaristo Salinas Vega. Yo la levanté con mis propias manos hace 40 años. El hombre tomó el documento con cortesía, pero con escepticismo lo revisó rápidamente y me lo devolvió con una sonrisa triste. Señor,
Este papel se ve muy viejo y maltratado. Nosotros tenemos el original, que es reciente, y nos lo dio el notario cuando compramos la propiedad. Además, la dueña anterior nos explicó que su padre había fallecido hace algunos meses y por eso vendía la vivienda. Sus palabras me cayeron como bombas nucleares en la cabeza. Dueña anterior, padre muerto, vendía la casa. Todo se estaba desmoronando a una velocidad que no podía seguir. ¿Quién les vendió la casa?, pregunté con una voz que ya no reconocía como la mía. Una voz quebrada por la incredulidad y el terror que aumentaba. Una señora muy atenta, respondió la mujer embarazada. Se llama Marisela, creo. Marisela Salinas Herrera. Nos dijo que había heredado la propiedad de su papá, que murió de un ataque al corazón. Nos enseñó todos los documentos legales, el certificado de defunción, la carta del notario. Todo estaba perfectamente en orden. Cada palabra que salía de su boca era como un clavo que me enterraban vivo en un ataúd. Mi propia hija había vendido mi hogar diciéndole a los compradores que yo había muerto, que había sufrido un infarto. Me había asesinado legalmente para quitarme mi patrimonio. Me había transformado en un fantasma para poder disponer de mi vida como si fuera un objeto sin dueño. Mis piernas temblaron tanto que tuve que sentarme en la banqueta de la calle para no caerme por completo sobre el pavimento. La familia me miraba con preocupación auténtica, pero también con incomodidad, sin saber claramente cómo manejar la situación de un señor mayor que, al parecer, había perdido la razón. ¿Quiere que llamemos a alguien?, me preguntó el hombre con consideración. ¿Tiene parientes que puedan venir por usted? La ironía de su pregunta me habría provocado risa si no hubiera estado muriendo de dolor por dentro. Sí, tenía familia. Una hija que me había traicionado de la manera más ruin posible, que había inventado mi muerte para robar mi casa, que me había convertido en un muerto que caminaba para satisfacer su avaricia. No, les dije con un hilo de voz, no tengo a nadie que pueda ayudarme ahora. Me quedé sentado en esa banqueta por más de una hora, viendo cómo la familia hacía su vida normal en mi casa robada, cómo los niños jugaban en el jardín que yo había plantado, cómo tendían su ropa en las cuerdas que yo había instalado. Era como observar una película de terror donde unos desconocidos habían tomado mi vida, donde mi existencia había sido borrada y reemplazada por una familia que no sabía que estaba viviendo sobre las ruinas de mis anhelos. El sol se ocultó poco a poco. Las luces de mi casa se prendieron con la electricidad que yo había pagado durante décadas, y yo seguía allí, sentado como un mendigo frente a lo que había sido mi dominio. Los vecinos que pasaban me saludaban con extrañeza, preguntándose qué hacía don Evaristo sentado en la calle como un vagabundo. Pero yo ya no tenía energía para explicar lo inexplicable. Finalmente, cuando la oscuridad fue total y no tenía a dónde ir, recordé que doña Carmen había prometido cuidar mi casa mientras estaba ausente. Caminé hasta su puerta con pasos lentos, cargando mi maleta pequeña que ahora parecía contener toda mi vida, y toqué el timbre con manos que ya no podían dejar de temblar. «Don Evaristo», exclamó cuando abrió la puerta, pero su cara de felicidad se transformó de inmediato en desconcierto y alarma. «¿Qué hace usted aquí? ¿Por qué no está en su casa?». Le conté todo lo que había sucedido, cada momento doloroso, cada engaño descubierto, y la vi palidecer poco a poco mientras mi historia avanzaba. «Dios mío», susurró cuando terminé. «Yo vi cuando llegaron los camiones de mudanza hace una semana. Pero Marisela me dijo que usted había decidido vender e irse a vivir con ella». Me mostró unos papeles que se veían oficiales. Doña Carmen me ofreció pasar la noche en su casa. Me preparó una cena que no pude comer porque tenía el estómago completamente cerrado, y me prestó el sillón de su sala, donde pasé la noche más larga y triste de mis 73 años de vida. No dormí ni un instante, mirando al techo con los ojos secos, porque ya no me quedaban lágrimas para derramar, intentando entender cómo mi propia hija había sido capaz de una traición tan monstruosa y premeditada. Me había robado no solo mi casa y mis cosas, sino mi propia identidad, mi derecho a existir, mi lugar en este mundo. Me había convertido en un fantasma, en un muerto viviente, que vagaba por un sitio donde ya no tenía cabida ni propósito. Pero en algún momento de esa noche eterna,
Entre el sufrimiento sin fin y la desesperación absoluta, empezó a crecer dentro de mí una llama pequeña pero poderosa, la llama de una venganza justa y la recuperación de mi dignidad pisoteada. A la mañana siguiente, me levanté del sillón de doña Carmen con el cuerpo adolorido y el alma destrozada, pero con una determinación inquebrantable que no había sentido en años. No podía seguir lamentándome como un perro herido. Tenía que hacer algo real para recuperar la vida que me habían quitado y exponer el engaño terrible de mi propia hija. Lo primero que hice fue llamar por teléfono a Marisela desde la casa de mi vecina, con las manos temblando. No de miedo, sino de una rabia controlada que me quemaba por dentro. Cuando respondió con esa voz falsamente dulce que tan bien conocía, le dije sin rodeos: Marisela, regresé de mi viaje y hay gente desconocida viviendo en mi casa. ¿Qué está pasando aquí? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, un silencio que me confirmó que ella sabía perfectamente de lo que le estaba hablando. «Ay, papá», me respondió al final con una voz que trataba de sonar sorprendida, pero que tenía un rastro de culpa que yo podía notar perfectamente, después de 45 años de ser su padre. «¿De qué hablas? ¡Qué gente extraña!». Su actuación era lamentable, como si fuera una niña de 5 años intentando esconder que se había comido las galletas prohibidas. «Marisela, no me tomes por tonto», le dije con una firmeza que brotaba de lo más profundo de mi indignación. «Hay una familia completa viviendo en mi casa. Cambiaron todas las cerraduras y me dijeron que tú les vendiste la propiedad, diciéndoles que yo había muerto. ¿Cómo me explicas eso?». Esta vez el silencio fue aún más largo y revelador, como si estuviera pensando cuál sería la mejor mentira para salir del problema. «Papá, creo que estás muy confundido», me dijo finalmente con un tono condescendiente que me hizo hervir la sangre de furia pura. «Tal vez el viaje te afectó más de lo que pensábamos. ¿No será que te equivocaste de casa? A veces los vecindarios se ven distintos después de estar fuera». Su intento de hacerme parecer un anciano senil que se había perdido en su propio barrio fue la gota que colmó mi paciencia. «Marisela Salinas Herrera», le grité por teléfono usando su nombre completo, tal como hacía cuando era niña y había cometido una falta grave. «Deja de mentirme en mi cara. Sé perfectamente cuál es mi casa, porque yo mismo la levanté ladrillo a ladrillo y sé que fuiste tú quien la vendió porque me lo dijeron los nuevos ocupantes». Escuché cómo respiraba con dificultad del otro lado, como un animal atrapado que no sabe por dónde escapar. «Está bien, papá», me dijo cambiando por completo de estrategia, con una voz que ahora sonaba desafiante y sin arrepentimiento. «Sí, vendí la casa. Lo hice por tu propio bien, porque tú no eras capaz de tomar decisiones sensatas para tu futuro». Sus palabras me cayeron como un balde de ácido en una herida abierta. «¿Por mi propio bien?», repetí incrédulo. «Vender mi casa a mis espaldas diciéndole a la gente que estoy muerto es por mi propio bien». Ella suspiró con impaciencia, como si fuera una madre fatigada explicando algo obvio a un niño terco. «Papá, tú te ibas a negar siempre a vivir en un lugar más seguro. Era la única forma de protegerte de ti mismo, de obligarte a aceptar la ayuda que necesitas. ¿Y dónde están todas mis pertenencias?», le pregunté con una voz que se iba rompiendo de dolor puro. «¿Dónde están los muebles que tu mamá y yo compramos con tanto sacrificio? ¿Dónde están las fotos de nuestra familia? ¿Dónde están las plantas que ella sembró con sus propias manos?». La respuesta de Marisela fue como una puñalada final en mi corazón ya destrozado. «Papá, eran cosas viejas que ya no servían para nada. Las dimos a una institución de caridad. Era hora de que dejaras atrás el pasado y empezaras una nueva etapa en tu vida». Se había deshecho de 40 años de recuerdos como si fueran basura inservible. Había regalado el alma de mi hogar como si fuera ropa vieja que ya no se usa. Los álbumes de fotos donde estaba documentada toda mi historia familiar, los muebles que guardaban el olor a remedios, todo había sido entregado a extraños sin preguntarme siquiera. Fue en ese instante devastador cuando decidí que tenía que ver con mis propios ojos la escritura que los nuevos ocupantes decían tener para comprender cómo habían logrado consumar legalmente el robo de todo lo que era mío. Caminé de regreso a mi casa con doña Carmen,
que me acompañaba como apoyo moral, y tocamos la puerta con toda la dignidad que pude reunir. El hombre joven que había conocido el día anterior nos recibió con amabilidad, y cuando le expliqué que quería revisar los papeles de la venta para entender qué había ocurrido, accedió sin problemas. «Por supuesto, señor», me dijo con comprensión sincera. «Entiendo que esto debe ser muy confuso para usted. Permítame mostrarle todos los documentos». Entró a la casa que había sido mía y regresó con una carpeta llena de documentos oficiales que me hicieron temblar las manos al verlos. La escritura que me mostró era perfecta en todos los aspectos legales: papel oficial del notario, sellos gubernamentales, firmas que parecían reales. Pero lo que me hizo sentir como si me hubieran clavado un puñal en el estómago fue ver mi propia firma en los documentos, una firma que yo jamás había puesto en mi vida. Alguien había falsificado mi firma con una precisión diabólica. Había imitado mi letra con una perfección que me hizo dudar por un segundo de mi propia cordura. «Mire, señor», me dijo el hombre señalando las firmas, «aquí está la firma del señor Evaristo Salinas Vega autorizando la venta, y aquí está el certificado médico que confirma que falleció 3 días después de firmar». El certificado de defunción también parecía totalmente oficial, con el sello del hospital y la firma de un doctor que supuestamente había certificado mi muerte por ataque agudo al corazón. Pero lo que más me impactó fue descubrir que la escritura original que yo creía tener en mi poder era una falsificación perfecta. Durante todos estos años, había estado cargando en mi cartera una copia adulterada de los documentos reales, mientras que la escritura auténtica había estado en poder de Marisela desde hacía quién sabe cuánto tiempo. «Es imposible», murmuré mirando fijamente los papeles que tenían mi nombre, pero que jamás había firmado. «Esto tiene que ser un error terrible». El hombre me miró con compasión genuina y me explicó con paciencia: «Señor, entiendo que esto es muy difícil de aceptar, pero su hija nos enseñó todos los documentos necesarios. Incluso fuimos juntos al banco donde su padre había dejado instrucciones específicas para el manejo de sus bienes después de su fallecimiento. Cada palabra era como una bala que atravesaba mi realidad, destruyendo todo lo que creía saber sobre mi propia vida». Doña Carmen, que había estado escuchando todo en silencio, finalmente habló con una indignación que me consoló un poco. «Esto está completamente mal», le dijo al hombre con voz firme. «Este señor está vivo. Está parado aquí frente a usted. No entiendo cómo pudieron venderle una casa a espaldas del verdadero dueño». El hombre se veía genuinamente confundido y preocupado, dándose cuenta claramente de que había sido víctima de un fraude tan elaborado como el mío. «Señora, nosotros compramos la casa de buena fe. Revisamos todos los documentos con nuestro propio abogado. Verificamos que todo estuviera legalmente en orden. Si realmente hay un engaño aquí, nosotros también somos víctimas». Su honestidad me tranquilizó un poco porque me hizo ver que no eran cómplices malvados, sino personas inocentes que habían sido estafadas tanto como yo. Esa tarde, después de regresar a la casa de doña Carmen, con una carpeta llena de copias de los documentos falsos, me senté a estudiar cada papel con la minuciosidad de un detective que busca pistas en el lugar de un crimen. La sofisticación del fraude era aterradora. Habían falsificado mi firma en muchos documentos. Habían creado un certificado de defunción creíble. Habían preparado cartas del banco con instrucciones que supuestamente yo había dejado antes de morir. Todo estaba planeado con una precisión diabólica que requería tiempo, dinero y contactos legales que mi hija no podría haber conseguido sola. Rodrigo tenía que estar implicado, y probablemente otras personas que conocían el sistema legal mejor que ellos. Era una conspiración familiar que llevaba años gestándose en silencio, esperando el momento exacto para llevarse a cabo. Pero lo que más me dolía no era la complejidad técnica del engaño, sino la frialdad emocional que había requerido para ejecutarlo. Marisela había tenido que planear durante meses, tal vez años, cómo despojarme de todo lo que amaba. Había tenido que sentarse en mi mesa, comer mi comida, besar mi mejilla mientras secretamente preparaba mi destrucción total. Había tenido que mirarme a los ojos y decirme: «Te quiero, papá», mientras firmaba documentos para borrarme de la existencia.
Fue en ese momento demoledor cuando lloré por primera vez desde que había descubierto la traición. No lloré por la casa perdida o por los objetos robados, sino por la muerte del amor que había sentido por mi hija durante 45 años. Esa noche murió para siempre, el padre que había sido, y nació un hombre dispuesto a luchar hasta el final, para recuperar su dignidad pisoteada. Al día siguiente, armado con todas las copias de los documentos falsos y una determinación que brotaba de lo más profundo de mi ser ultrajado, busqué en la guía telefónica el nombre de un abogado que pudiera ayudarme a desenredar la telaraña legal que habían tejido alrededor de mi vida. Doña Carmen me recomendó al doctor Aurelio Campos Rivera, un abogado de unos 60 años que tenía su oficina cerca del centro de la ciudad y que había ayudado a varias personas del barrio con asuntos familiares complejos. Es un hombre muy honesto y muy preparado, me dijo mi vecina mientras me acompañaba hasta el despacho. Si alguien puede ayudarlo con este problema tan terrible, es él. Caminamos las 15 cuadras que separaban su casa del bufete de abogados y con cada paso que daba, sentía cómo crecía dentro de mí una esperanza pequeña pero firme, de que tal vez no todo estaba perdido para siempre. El doctor Campos me recibió en su oficina sencilla pero en orden, llena de libros de leyes y expedientes que hablaban de años de experiencia defendiendo casos difíciles. Era un hombre de aspecto serio, pero de ojos amables, con esa presencia tranquila que inspira confianza inmediata en las personas desesperadas que buscan justicia. Cuénteme exactamente qué ha pasado, don Evaristo, me dijo mientras encendía una grabadora pequeña y sacaba un bloc de notas. Tómese todo el tiempo que necesite, pero no deje fuera ningún detalle, por insignificante que le parezca. Durante más de una hora le narré toda la historia desde el principio, desde las primeras visitas extrañas de Marisela hasta el descubrimiento devastador de los documentos falsificados. Y él escuchó en silencio absoluto, tomando notas de vez en cuando y haciendo preguntas muy específicas cuando algo no le quedaba completamente claro. Cuando terminé mi relato y le mostré todas las copias de los documentos que había conseguido, el doctor Campos se quedó en silencio durante varios minutos largos, estudiando cada papel con la concentración de un cirujano que examina una herida complicada. Finalmente levantó la vista y me miró con una expresión que mezclaba indignación profesional con compasión humana. Don Evaristo, me dijo con una voz grave que tenía el peso de la experiencia, lo que le han hecho a usted es uno de los fraudes más elaborados y crueles que he visto en 30 años de ejercer la abogacía. Esto no es solo un robo de propiedad, es un intento de asesinato legal, de borrar por completo su existencia como persona con derechos. Sus palabras me confirmaron lo que yo había presentido, pero que no había sabido expresar con exactitud. Me habían matado en papel para poder robar mi vida. Pero hay buenas noticias, continuó el abogado mientras organizaba los documentos sobre su escritorio. Y hay malas noticias. Las malas noticias son que este tipo de fraudes son sumamente difíciles de revertir, porque requieren demostrar que usted está vivo ante autoridades que tienen documentos oficiales que dicen lo contrario. Va a ser un proceso largo, caro y agotador emocionalmente. Hizo una pausa significativa antes de continuar. Las buenas noticias son que tengo la certeza absoluta de que vamos a ganar este caso, porque la verdad siempre se descubre y porque hay elementos legales en su historia que sus estafadores no conocían cuando planearon su crimen perfecto. La manera segura en que pronunció esas últimas palabras me llenó de una esperanza que no había sentido desde el día que había regresado de Pinton, Guadalajara. ¿Qué elementos legales?, le pregunté con el corazón latiendo más rápido, agarrándome a cualquier hilo de esperanza que pudiera sacarme del abismo en el que había caído mi vida. El doctor Campos sonrió por primera vez desde que había empezado nuestra conversación, y esa sonrisa tenía algo de triunfo anticipado que me hizo sentir como si acabara de encontrar un aliado poderoso en mi guerra personal contra la injusticia. Don Evaristo, cuando usted levantó su casa hace 40 años y la registró legalmente, el notario de esa época
incluyó automáticamente una cláusula que ya no se usa en las escrituras modernas, la cláusula de usufructo vitalicio. Yo no entendía exactamente qué significaba eso, pero la emoción en su voz me decía que era algo muy importante para mi caso. ¿Qué quiere decir exactamente esa cláusula? Insistí con una ansiedad que no podía ocultar, necesitando entender cada detalle de lo que podría ser mi salvación legal. El doctor Campos se levantó de su silla y caminó hacia una estantería llena de libros de derecho. Sacó un tomo grueso y buscó una página específica antes de regresar a su escritorio. La cláusula de usufructo vitalicio, me explicó leyendo directamente del libro legal. Establece que mientras el propietario original esté vivo, ninguna venta, donación o traspaso de la propiedad puede ser válida sin su presencia física y su permiso explícito ante un notario público. En otras palabras, don Evaristo, aunque su hija presentara documentos que la mostraran como la dueña legal de la vivienda, la venta que llevó a cabo es totalmente inválida e ilegal mientras usted esté vivo. Esas palabras resonaron en mi mente como campanas de libertad. Pero eso no es todo, continuó el abogado, con una sonrisa que se hacía más grande a medida que hablaba. Esta condición legal también establece que cualquier persona que haya adquirido una propiedad con usufructo vitalicio sin la presencia del beneficiario original puede exigir la devolución inmediata de su dinero, además de una compensación por daños y perjuicios y todos los intereses legales acumulados. La información que me estaba dando era tan asombrosa que me resultaba difícil de creer después de tantos días de desesperación y de sentirme vencido. ¿Me está diciendo que la gente que compró mi casa puede recuperar su dinero? Le pregunté con incredulidad. No solo pueden, me respondió con absoluta firmeza. Están legalmente obligados a recuperarlo, y su hija está legalmente obligada a devolvérselo, aunque tenga que deshacerse de todas sus pertenencias para lograrlo. Pero la mejor noticia estaba aún por llegar, porque el doctor Campos todavía no había terminado de explicarme todas las implicaciones legales de mi situación. Además, don Evaristo, me dijo mientras buscaba otro documento en sus archivos, el hecho de que su hija haya falsificado un certificado de defunción y haya utilizado papeles inventados para vender una propiedad constituye no solo un fraude civil, sino varios delitos penales muy graves que pueden llevarla hasta 10 años a prisión. La idea de que Marisela pudiera ir a la cárcel por lo que me había hecho me provocó sentimientos contradictorios. Por un lado, la satisfacción de saber que existía la justicia. Por otro, el dolor inmenso de saber que mi propia hija podría terminar encerrada por su ambición desmedida. ¿De verdad podría ser encarcelada?, le pregunté con voz temblorosa. Don Evaristo, me respondió el abogado con una seriedad que me hizo comprender la gravedad total del asunto. Lo que le hicieron a usted no fue un pequeño error familiar ni una mala decisión tomada con buenas intenciones. Fue una conspiración delictiva, planeada meticulosamente, para despojarlo de su patrimonio, de su identidad y de su derecho a existir legalmente. Falsificaron documentos oficiales, sobornaron a empleados públicos, cometieron fraude inmobiliario, suplantaron su identidad y quebrantaron múltiples leyes federales. Cada delito que enumeraba era como un golpe de martillo en el ataúd de mi antigua vida. Si decidimos seguir adelante con la demanda penal, además de la demanda civil, su hija y todos sus cómplices enfrentarán consecuencias muy serias que van mucho más allá de simplemente devolver una casa. Salí del despacho del doctor Campos con un contrato de representación legal firmado y una cita para el día siguiente en el juzgado familiar, pero sobre todo con una sensación de poder recuperado que no había sentido desde antes de la traición. Por primera vez en semanas pude caminar con la cabeza erguida, sabiendo que la ley me respaldaba y que tenía las herramientas necesarias para recuperar no solo mi casa, sino mi dignidad pisoteada. Mañana mismo vamos a presentar una demanda de anulación de venta por usufructo vitalicio, me había explicado mi abogado. Y vamos a solicitar una orden judicial inmediata para desalojar a los ocupantes actuales y devolver la propiedad a su dueño legítimo. La justicia iba a llegar, quizás tarde,
pero llegaría con todo el peso de la ley esa noche. Por primera vez desde mi regreso de Guadalajara, pude dormir algunas horas seguidas sin pesadillas ni sobresaltos, acunado por la certeza de que no estaba completamente indefenso ante la maldad de mi propia familia. Soñé con Remedios, que me sonreía desde su retrato y me decía: «Ya sabía yo que nuestra hija no era la que creíamos, mi amor, pero no te preocupes, la verdad siempre triunfa sobre la mentira y el amor verdadero siempre vence al interés». Me desperté con lágrimas de esperanza en los ojos, sintiendo como si mi esposa fallecida hubiera bajado del cielo para darme fuerzas para la batalla legal que estaba por empezar. La guerra por mi honor apenas comenzaba, pero ahora tenía un ejército de leyes de mi lado y estaba dispuesto a pelear hasta las últimas consecuencias. La mañana del juicio llegó, como un amanecer de justicia que había estado esperando durante las semanas más oscuras de mi vida entera. Me levanté antes de que saliera el sol. Me aseé con el cuidado de un soldado que se prepara para la batalla más importante de su existencia y me puse mi único traje bueno, el mismo que había usado para la boda de Marisela años atrás, cuando aún creía que era la hija ideal que había criado. Doña Carmen me preparó un desayuno que no pude comer porque tenía el estómago cerrado por el nerviosismo, pero me tomé 3 tazas de café fuerte para tener la energía necesaria para enfrentarme a los traidores que habían destrozado mi vida. Hoy va a ser el día de su justicia. «Don Evaristo», me dijo mi vecina mientras me acompañaba hasta la puerta, «hoy va a recuperar todo lo que le robaron esos infames». Sus palabras me dieron el valor final que necesitaba para caminar hacia el juzgado. El doctor Campos me estaba esperando en las escalinatas del juzgado familiar, acompañado de 2 ayudantes legales que cargaban cajas repletas de documentos, pruebas y testimonios que habían reunido durante las últimas semanas. «Buenos días, don Evaristo», me saludó con esa sonrisa segura que me había tranquilizado desde nuestro primer encuentro. «¿Está listo para recuperar su vida y su dignidad?». Yo asentí con la cabeza, sintiendo como si fuera un gladiador que entra al Coliseo para luchar por su libertad. «Más que listo, doctor. He esperado este momento desde el día que descubrí la traición». Caminamos juntos hacia la sala del tribunal y con cada paso que daba, sentía como si me estuviera acercando, no solo a la justicia, sino a la recuperación de mi alma robada. Cuando entramos a la sala del juzgado, lo primero que vi fue a Marisela sentada en la primera fila del lado opuesto, acompañada de Rodrigo y un abogado que no conocía, pero que se veía nervioso y derrotado antes de que empezara el juicio. Mi hija llevaba un vestido negro y sobrio, como si fuera a un funeral, y cuando nuestros ojos se cruzaron por primera vez, desde el descubrimiento de su traición, vi en su mirada una mezcla de vergüenza, miedo y desafío que me confirmó que sabía perfectamente que había perdido la batalla legal antes de comenzarla. «Papá», murmuró moviendo los labios sin emitir sonido, pero yo desvié la mirada de inmediato, porque ya no tenía nada que decirle a esa mujer que había destruido 45 años de amor paternal con su ambición desmedida. El juez que presidía la audiencia era un hombre mayor de unos 65 años con esa gravedad tranquila que solo dan décadas de experiencia, viendo lo peor y lo mejor del comportamiento humano. «Se abre la sesión», anunció con una voz que resonó en toda la sala como un trueno de justicia para resolver la demanda de anulación de venta presentada por el señor Evaristo Salinas Vega contra la señora Marisela Salinas Herrera y otros. Cada palabra que pronunciaba era como música celestial para mis oídos, porque por primera vez en semanas, alguien con autoridad real reconocía mi existencia legal y mi derecho a defender mi patrimonio. «Doctor Campos, puede proceder con la presentación de su caso». Mi abogado se levantó, con la solemnidad de quien está a punto de desenmascarar un crimen perfecto. Durante las siguientes 2 horas, el doctor Campos mostró ante el juez y ante toda la sala un caso legal tan sólido y contundente que era imposible refutarlo sin caer en el ridículo más absoluto. Presentó las escrituras originales que demostraban mi propiedad legítima, los documentos falsificados que habían usado para la venta ilegal,
los testimonios de vecinos que confirmaban que yo estaba vivo durante todo el periodo en que supuestamente había muerto, y sobre todo la cláusula de usufructo vitalicio que convertía la venta en un acto completamente nulo, sin mi consentimiento presente y explícito. «Señor juez», declaró mi abogado con una voz que retumbaba en toda la sala, «este no es solo un caso de fraude inmobiliario, sino un intento de asesinato legal que buscaba borrar por completo la existencia de mi cliente para robarle el patrimonio de toda una vida». Pero lo más impactante del juicio llegó cuando el doctor Campos llamó a declarar como testigo sorpresa a don Raúl, el empleado del registro público de la propiedad, que había revelado las consultas secretas de Marisela. «Señor juez», declaró don Raúl con nerviosismo, pero con absoluta honestidad, «la señora Marisela Salinas vino a mi oficina en 3 ocasiones distintas durante los últimos 6 meses, preguntando específicamente sobre procedimientos para transferir propiedades de personas fallecidas. En la última visita, me preguntó textualmente si era posible vender una casa si el propietario original había muerto sin dejar testamento y si había maneras de acelerar esos trámites. Su testimonio era la prueba final que demostraba la premeditación calculada del crimen que habían cometido contra mí. Cuando llegó el turno de la defensa de Marisela, su abogado se levantó con la desesperación visible de quien sabe que va a defender lo indefendible. «Señor juez», comenzó con voz temblorosa, «mi clienta actuó de buena fe, preocupada por el bienestar de su padre anciano, que estaba viviendo solo en condiciones peligrosas para su salud». Pero antes de que pudiera continuar con esa línea defensiva patética, el doctor Campos se levantó y objetó. «Señor juez, la preocupación filial no justifica la falsificación de certificados de defunción, la suplantación de identidad ni el fraude inmobiliario. Estos son delitos graves tipificados en el Código Penal, no actos de amor familiar». El juez asintió seriamente y le pidió al abogado de Marisela que se centrara en los hechos legales y no en justificaciones emocionales. Fue entonces cuando ocurrió el momento más tan dramático y doloroso de todo el juicio, cuando el juez le pidió directamente a Marisela que se pusiera de pie y explicara sus acciones ante el tribunal. Mi hija se levantó lentamente con las piernas temblorosas y los ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran de arrepentimiento genuino o de autocompasión por haber sido descubierta. «Señor juez», dijo con una voz quebrada que me recordó a la niña pequeña que había sido décadas atrás, «yo solo quería que mi papá estuviera seguro, que no le pasara nada malo viviendo solo». Pero cuando el juez le preguntó específicamente sobre los documentos falsos y el certificado de defunción, se quedó muda durante varios minutos eternos, mirando al suelo sin poder sostener la mirada de nadie en la sala. «Señora Salinas», le dijo el juez con una severidad que cortaba el aire como un cuchillo afilado, «usted no solo cometió fraude contra su propio padre, sino que violó múltiples leyes federales en el proceso. Falsificó documentos oficiales, suplantó la identidad de otra persona, cometió fraude inmobiliario y despojó a un anciano de su patrimonio mediante engaño y documentación apócrifa». Cada acusación que leía de su lista oficial era como un clavo que enterraban en el ataúd de la hija, que había existido durante 45 años. Además, involucró a ciudadanos inocentes en su esquema criminal, causándoles daños económicos y emocionales que van más allá de la simple recuperación monetaria. Marisela comenzó a llorar abiertamente, pero sus lágrimas ya no me causaban ninguna compasión, porque habían llegado demasiado tarde y por razones equivocadas. La sentencia del juez fue rápida, contundente y completamente favorable a mi causa justa. Por la presente, declaró con una autoridad que resonó en cada rincón de la sala. Declaro nula e ilegal la venta de la propiedad ubicada en la dirección conocida. Ordeno la restitución inmediata del inmueble al señor Evaristo Salinas Vega como su legítimo propietario y ordeno a la señora Marisela Salinas Herrera que devuelva íntegramente el dinero de la venta más intereses legales a los compradores afectados en un plazo no mayor a 30 días, pero eso no era todo. Además,
Remito este caso al Ministerio Público para que se investigue y procese penalmente a todos los involucrados en este fraude por los delitos de falsificación de documentos, suplantación de identidad, fraude inmobiliario y conspiración para defraudar. Sus palabras eran la justicia pura materializada en decisiones legales, inapelables. Cuando salimos del juzgado con la orden judicial en mis manos, como un decreto de liberación, me sentí como si hubiera resucitado de entre los muertos legalmente. El doctor Campos me abrazó con la satisfacción del deber cumplido. Don Evaristo, este es uno de los casos más satisfactorios que he ganado en toda mi carrera. La justicia tardó en llegar, pero llegó completa y definitiva. Esa misma tarde, acompañado por 2 oficiales judiciales, regresé a mi casa para ejecutar la orden de desalojo inmediato. La familia que había comprado la propiedad de buena fe se mostró comprensiva y colaboradora, empacando sus pertenencias con la tristeza de quien pierde un hogar, pero también con el alivio de saber que recuperarían su dinero más las compensaciones legales. Gracias por entender nuestra situación, me dijeron al despedirse. Esperamos que recupere la paz en su hogar. Sus palabras generosas me confirmaron que no. Todos los seres humanos son capaces de traicionar la confianza, como lo había hecho mi propia sangre. La primera noche que dormí de regreso en mi casa recuperada fue la más dulce y reparadora que había tenido en meses interminables de pesadilla y desolación. Aunque la familia anterior había dejado la casa completamente vacía y yo solo tenía un colchón viejo que doña Carmen me había prestado, me sentí como un rey que regresa a su palacio después de un largo exilio injusto. Caminé por cada habitación descalzo, tocando las paredes que había construido con mis propias manos, acariciando las ventanas por donde había entrado la luz durante 40 años de felicidad familiar. Ya estoy en casa. Remedios, le dije al aire vacío donde antes estaba su retrato. Ya regresé a nuestro hogar sagrado para quedarme hasta que Dios quiera llevarme contigo. El eco de mi voz en las habitaciones vacías sonaba como una oración de gratitud que subía hasta el cielo. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de satisfacción por la justicia conseguida y tristeza profunda por la pérdida definitiva de mi hija. Marisela había intentado llamarme varias veces después del juicio, pero yo había decidido no contestar el teléfono porque ya no tenía absolutamente nada que decirle a la mujer que había tratado de borrarme de la existencia por pura avaricia. Rodrigo había venido una tarde a tocar mi puerta, aparentemente enviado por ella para tratar de arreglar las cosas. Pero cuando le dije a través de la puerta cerrada que no tenía nada que hablar con ningún cómplice de fraude, se fue sin insistir más. Era doloroso, pero también liberador saber que había cortado definitivamente los lazos con las personas que habían demostrado ser capaces de destruirme sin remordimientos. La recuperación de mis pertenencias robadas fue un proceso más complicado de lo que había imaginado, porque Marisela realmente había donado casi todo a distintas instituciones de caridad, dispersando 40 años de recuerdos familiares por toda la ciudad como si fuera basura inútil. Con la ayuda del doctor Campos y una orden judicial adicional, logré recuperar algunos muebles importantes y aproximadamente la mitad de mis álbumes de fotografías. Pero muchos objetos irreemplazables se habían perdido para siempre en el laberinto de la burocracia caritativa. Lo siento mucho, don Evaristo, me decía el director de uno de los asilos que había recibido mis donaciones involuntarias. Ya habíamos distribuido esos objetos entre nuestros residentes. No sabíamos que habían sido donados sin el consentimiento del propietario original. Pero lo que más me dolió fue descubrir que las plantas que Remedios había sembrado, con tanto amor en nuestro jardín, habían sido arrancadas y tiradas a la basura por los nuevos ocupantes temporales que habían querido modernizar el paisajismo de la propiedad. Los rosales rojos que florecían cada primavera como una resurrección del amor de mi esposa, las hierbas aromáticas que ella usaba para cocinar, el pequeño naranjo que habíamos plantado juntos para celebrar nuestro 10º aniversario de bodas, todo había sido destruido como si fuera maleza indeseable. Me senté en el patio vacío y lloré por esas plantas muertas, como si fueran seres queridos que habían fallecido durante mi ausencia, porque en cierta forma
representaban la conexión más directa que me quedaba con las manos amorosas de Remedios. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, comencé a experimentar una sensación de libertad y renacimiento que no había sentido en años, como si la traición de Marisela hubiera liberado fuerzas dormidas en mi interior que yo mismo desconocía. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía que preocuparme por las opiniones o expectativas de ningún familiar. No tenía que fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. No tenía que mantener relaciones tóxicas por obligación sanguínea. Era completamente libre para vivir mi vida exactamente como yo quería vivirla, sin chantajes emocionales ni presiones familiares. Ahora puedo ser yo mismo sin disculparme con nadie, me repetía cada mañana mientras tomaba mi café en la cocina silenciosa, pero apacible. Decidí usar parte del dinero de la compensación legal que el juez había ordenado para remodelar completamente mi casa según mis propios gustos y necesidades, sin tener que consultar con nadie ni justificar mis decisiones ante parientes interesados. Contraté a un jardinero profesional para que me ayudara a replantar el jardín con especies nuevas que yo eligiera personalmente. Compré muebles cómodos y funcionales que se adaptaran a mis rutinas de anciano independiente. Instalé sistemas de seguridad modernos para protegerme de futuras traiciones familiares. Esta vez, la casa va a ser exactamente como yo la quiero. Le dije al carpintero que me ayudaba a instalar estanterías nuevas. Sin compromisos, sin negociaciones, sin opiniones ajenas que no pedí. Pero la transformación más profunda no fue física, sino emocional y espiritual. Porque la experiencia de haber sido traicionado por mi propia hija y después haber luchado exitosamente por mi dignidad, me había enseñado lecciones sobre mí mismo que no había aprendido en 73 años de vida. Descubrí que era más fuerte de lo que creía, más valiente de lo que había demostrado, más capaz de enfrentar adversidades terribles sin quebrarme completamente. Resulta que soy un guerrero, me dije una tarde mientras podaba los nuevos rosales que había plantado en honor a Remedios. Resulta que puedo sobrevivir a cualquier cosa, incluso a la traición de mi propia sangre. Esa revelación me llenó de un orgullo profundo y genuino que no tenía que ver con logros externos, sino con el descubrimiento de mi verdadero carácter. También comencé a desarrollar nuevas amistades con personas de mi edad que, como yo, habían decidido vivir independientemente, sin depender de familiares que podrían tener intereses ocultos. En el parque donde iba a caminar todas las mañanas, conocí a don Fernando, un viudo de 75 años que había pasado por una experiencia similar con sus hijos ambiciosos, y a doña Esperanza, una mujer de 68 años que había decidido desheredar a su familia, después de descubrir que solo la visitaban cuando necesitaban dinero. Nosotros somos la generación que construyó este país, me decía don Fernando durante nuestras caminatas matutinas, y no vamos a permitir que nos traten como estorbos desechables solo porque tenemos canas y arrugas. Nuestras conversaciones me confirmaban que mi caso no era único, pero también que mi victoria legal era excepcional y digna de celebrarse. 6 meses después del juicio, recibí una llamada inesperada del doctor Campos informándome que Marisela había sido formalmente procesada por el Ministerio Público y condenada a 4 años de prisión por los delitos de falsificación de documentos y fraude inmobiliario, aunque le habían otorgado el beneficio de libertad condicional por ser primeriza y por haber devuelto voluntariamente todo el dinero robado. ¿Cómo se siente al respecto, don Evaristo?, me preguntó mi abogado con curiosidad profesional. Yo me quedé pensativo durante varios minutos antes de responder. Me siento triste por la hija que creí tener, pero no siento ni pena ni satisfacción por la mujer que resultó ser. La justicia siguió su curso, y eso es todo lo que necesitaba saber. Era la verdad. Había logrado cerrar emocionalmente ese capítulo doloroso de mi vida, sin amargura pero también sin nostalgia. Ahora, cada mañana cuando me levanto en mi casa recuperada y camino descalzo por las habitaciones que son completamente mías, siento una gratitud inmensa hacia la vida por haberme dado la oportunidad de aprender que nunca es demasiado tarde para defenderse, para luchar por la dignidad propia,
para recuperar lo que nos pertenece por derecho. A los 73 años, he aprendido que la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que respeta tus decisiones, valora tu independencia y te quiere sin condiciones ni intereses ocultos. Doña Carmen sigue siendo mi vecina querida. Don Fernando y doña Esperanza son mis amigos incondicionales y el doctor Campos se ha convertido en algo así como el hijo honorario que nunca tuve. La vida me quitó una hija falsa, le dije a Remedios frente a su retrato que volví a colocar en la mesa del comedor. Pero me dio una familia elegida que vale mucho más. Todas las tardes, cuando el sol se oculta detrás de los cerros y las luces de mi casa se encienden con la electricidad que pago, con mi jubilación bien administrada, me siento en el portal a ver pasar la vida del barrio con una serenidad que no había experimentado nunca en mi existencia. He recuperado no solo mi casa y mis pertenencias, sino algo mucho más valioso: mi autorrespeto, mi confianza en la justicia, mi capacidad de vivir según mis propios términos, sin pedirle permiso a nadie. Al final resultó que la traición de Marisela fue el mejor regalo que me pudo haber dado. Reflexiono mientras riego las plantas nuevas que crecen sanas en el jardín restaurado, porque me obligó a descubrir quién era realmente yo cuando nadie más me quedaba excepto yo mismo. Y ese hombre que descubrí en el fondo de la adversidad más cruel resultó ser mucho más fuerte, más sabio y más completo de lo que jamás había imaginado. Hoy, mientras escribo estas palabras, sentado en la mesa donde Remedios y yo compartimos tantas cenas felices, me pregunto si todo este dolor valió la pena. Y la respuesta es sí, 1000 veces sí, porque aunque perdí una hija que creía que amaba, gané algo mucho más valioso: la certeza absoluta de que puedo enfrentar cualquier adversidad y salir victorioso si tengo el valor de luchar por lo que es mío por derecho. ¿Y tú, que me has escuchado hasta aquí, te quedarías callado si tu propia familia tratara de despojarte de tu dignidad? ¿O tendrías el valor de enfrentar la traición y reclamar tu lugar en el mundo? Suscríbete al canal Historias que Duelen y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos. Recuerda que subimos historias diarias y en una de esas tú o yo podemos ser los personajes principales.